Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos en el último programa de este ciclo 2017 de En La Mira y tenemos como invitado al principal líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Luis, 2 veces agradecido porque estés. Buenas noches, un gusto estar acá de nuevo. Fede, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Luis, acá, no sé si fue este año, ya me pierdo el tiempo. Jorge Larrañaga dijo que puso en tela de juicio que la oposición estuviera en condiciones de gobernar. Dijo que sí, que podía ganar, pero puso en tela de juicio si estaba en condiciones de gobernar. ¿Te parece que es una duda que vale, que tiene lugar? Como toda apreciación de ese tipo es totalmente subjetiva. Respeto la opinión de Jorge. Quizá deberíamos de profundizar en los argumentos. Desde mi punto de vista, el desafío que tiene es la oposición es ganar. Yo creo que está preparada para gobernar. ¿Por qué digo ganar? Porque la alternancia en el poder creo que es una de las posibilidades de la elección que viene, si bien falta mucho tiempo. La capacidad que tengamos, esto con Fito lo hemos hablado, de que la gente diga, bueno, son distintos partidos, van a competir, porque eso es un dato relevante, no es una oposición única, pero hay 4 o 5 ejes, hay 4 o 5 temas que están de acuerdo. Y eso hace mucho más a la comparecencia electoral que posteriormente gobernar. ¿En qué me baso? El año pasado, cuando se festejaron 180 años de los partidos fundacionales, recuerdo que se hizo un almuerzo y expusimos a algunos de los dirigentes más notorios de cada partido. Y a mí se me ocurrió agarrar los programas de gobierno de más de un partido y justamente en este sentido leer algunos postulados. Y agarré 2 del Partido Independiente, 2 del Partido Colorado y no agarré ninguno del Partido Nacional. Entonces se los dije al auditorio y digo, bueno, esto ustedes dirán que es una medida de gobierno del Partido Nacional. No, es del Partido Independiente. Y después seguí con uno de los Colorados. Digo, bueno, esto es del Partido Colorado. O sea, si logramos cohesionar en los puntos que estamos de acuerdo, allí que haya una articulación importante, la opinión pública dice, bueno, hay una alternancia en el poder y aquí se va a consolidar una mayoría que puede gobernar. Perdón, Gabriel. Pero el tema, un tema que me interesa muchísimo, sí, porque ya sé que sí, ya ando dando vueltas todo el tiempo, conversándolo con todo el mundo, que tiene paciencia para escuchar, es el de cuándo y cómo cohesionar. ¿Cómo te estás imaginando eso? Porque viste que es la discusión para explicarle a la gente que no tiene por qué seguir este asunto que es para maniáticos, ¿no? Como yo. Está la alternativa de coordinar a último momento en el balotaje o coordinar antes, poner durante el año que viene. En esa discusión, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás pensando? Porque además la principal responsabilidad, obviamente, es tuya, como principal líder del principal partido de oposición. Sí, y también puedo ser el principal interesado. Sin duda. Con lo cual yo tengo que ser muy cuidadoso. Totalmente. Porque, ¿qué podrían pensar los demás competidores? Claro, dice, para vos es un bollo. Claro. ¿Ah? Porque congelado el tema de las encuestas, el Partido Nacional es el retador, aunque no hay nada dicho antemano, y esto es muy cambiante, dice a vos porque te interesa directa y personalmente. Con lo cual, desde mi punto de vista, debo de tener un rol importante, pero que no aparente, que no aparezca como ese, este está interesado para él y no para la oposición. Claro. Eso es lo primero. Segundo, si de mí dependiera, yo creo que en una semana debería de empezar a existir los primeros mates y los primeros churrascos. En la paz de verano, porque es una paz en la opinión pública, pero no es una paz en trabajo político, estaría muy bueno que distintos dirigentes de la oposición empiecen a comer algunos churrascos y tomar algunos mates para ver cuáles son esos puntos en común, que estoy seguro que los hay. Seguro, porque si ves cuál ha sido la agenda legislativa, si ven cuáles han sido los reclamos que se han hecho al gobierno y las soluciones propuestas, hay más coincidencias que diferencias. Y ahí es donde hay que decir, bueno... Pero en una fórmula concreta, digamos, de acuerdo, como la concertación, porque hay que darle forma a eso después, ¿no? O sea, para que resulte realmente eficiente o eficaz para ganarle al Frente Amplio. Yo creo que como lo plantea Fito, que lo hemos hablado también, porque somos 2 maniáticos,
es una plataforma. O sea, que no se haga el día después del último domingo de octubre, a las corridas, y que exista de antemano una posibilidad de acuerdo. ¿Por qué es importante? Disculpen que pase para adelante. Supongamos que la oposición logra la alternativa en el gobierno. Último domingo de noviembre, se logró enamorar, ilusionar, contagiar, y hay un cambio de color político. El pregobierno, para mí, es de las etapas más importantes que va a haber, que es el lunes después del balotaje y el día antes de que asuma el gobierno el 1 de marzo. Porque hay un cambio de administración, supuesto, ¿no? Vamos a soñar, un cambio de administración después de 15 años. Hay que conformar una mayoría del arco opositor y hay que tener un poder ejecutivo que tenga la posibilidad de actuar eficaz y eficientemente en un corto periodo. ¿Para qué? Para de alguna manera no tirar por la ventana la expectativa que se va a generar. Entonces, como veo yo hoy, la foto es una mayoría parlamentaria que tiene su correlato en un poder ejecutivo. Un poder ejecutivo, de mi punto de vista, me gustaría con la mayor cantidad de líderes políticos. Para que... Obviamente, perdón Luis, obviamente estás hablando, cuando hablas de correlato, hablas de presencia de dirigentes, líderes políticos de los demás partidos en el gabinete. Claro. Estás pensando en un gabinete multicolor. Claro, digamos. pero ¿por qué hablo de los líderes? Es Exacto. porque para que sea un poder ejecutivo con capacidad de decisión y no un poder ejecutivo con capacidad de consulta. Correcto. Entonces, si esta mayoría parlamentaria tiene un correlato en el poder ejecutivo, falta lo más importante, que es ¿y qué van a hacer? Sin duda. ¿Qué vamos a hacer? Desde mi punto de vista, el instrumento, una ley de urgente consideración. Que uno se lo imagina tipo en relojería suiza, muchos perillas, mucho resorte, muchas agujitas, que sea una ley que esté, obviamente, al amparo constitucional, o sea, que no sea ley presupuestal, y que permita en los primeros 100 días de gobierno empezar las reformas. ¿Por qué? Cambio de administración, disculpen que sea redundante, 15 años el mismo gobierno, mayoría multicolor y un gobierno que va a tener presupuesto entre un año. Con la expectativa que va a tener, es muy difícil si no tenés un instrumento legal que te permita hacer reformas rápido y eficaces. Si pudiéramos tener una transición ordenada, sería mucho más lindo. ¿Por qué? El día que gana un partido de gobierno, más o menos están terminando las clases. El día que asume un gobierno, más o menos están empezando las clases. ¿Por qué pongo el caso de la educación? Porque obviamente es sentido. El primer año lectivo de tu gobierno, en realidad los planes, las horas, todo lo que hace la educación no lo tenés. No depende de ti, depende del que se está yendo. Y así muchas cosas. Sí, bueno, te puse el tema educativo porque justo está aparte da entre que termina la clase y empieza la clase. Entonces, si hay una transición ordenada, una transición en la cual se empiezan a tomar medidas en consecuencia de lo que vienen, lo que uno se imagina en Chile, con lo que hemos visto, y al mismo tiempo se conforma esa ley de urgente consideración, bueno, hay un pasaje más lógico de una administración a la otra. Y que guarda relación con lo que te decía hoy más temprano, que es si tenés de antemano con tiempo 4 o 5 ejes importantes, ese proyecto de ley de urgente consideración y las mayorías es más factible que las Está pidiendo la volada, pero te quiero hacer una. Seguramente, según tu criterio, el gobierno, el frente se merece perder. ¿Por qué lo No, yo no digo que se merezca perder. ¿No? No fue lo que dije, lo pienso, pero no fue lo que dije. Ah, bueno, bien. Yo por eso digo, debes pensar eso. ¿Por qué la oposición merece ganar? ¿Por qué la oposición merece ganar? ¿Por qué? Ese es el gran tema. No alcanza con que la gente quiera que se vaya al frente. A mí no me alcanza. A uno no le gustaría decir, bueno, la frase que utilizó Nin y que no es de Nin, pero ya viene hace mucho tiempo, el que se van, se van. A mí no me gusta que ese sea el postulado para un cambio de administración. A mí me gustaría que sea, bueno, este gobierno cumplió su ciclo y esta conformación electoral genera una ilusión. ¿Por qué? Primero porque el frente está agotado. El frente está agotado, quedan 800 y algo días de gobierno y el gobierno ya terminó. O sea, te diría que el gobierno del doctor Vázquez, el segundo, terminó el día que empezó casi, porque no hay una agenda de transformaciones, no hay una agenda de las grandes revoluciones que hay que hacer. Yo creo que entregaron desde el tema de la educación, pasando por los cambios importantes,
no hay una movilidad y esto no va a pasar en los próximos tiempos. La coyuntura nos puede hacer mejorar o no, los precios internacionales mejorar o no, que Brasil o Argentina estén mejor nos ayudará, que China se abra, pero son factores externos. Entonces, ahí hay un agotamiento de no me gusta decirle modelo, un agotamiento de una gestión, de un tiempo. Y después porque creo que la oposición, si se pudiera tomar como tal, tiene medidas, tiene programas, tiene agendas que hoy, si se impulsaran, serían mucho más lógicas que las que está llevando adelante el gobierno. Sí. Cuando uno ve las encuestas, una de las interpretaciones que uno hace es, o de las que puede llegar a hacer, tiene que ver con una cantidad de votantes relativamente estable en los partidos de oposición y un electorado del Frente Amplio o una intención de voto del Frente Amplio que baja, señal quizás de descontento de mucha gente que votó a esta administración y hoy, digamos, está en duda. Sin embargo, parece que cuesta saltar el muro, parece que cuesta mucho tomar la decisión de ir por el Partido Nacional, por el Partido Colorado, por alguna de las alternativas. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cuál es la dificultad que hay para convencer y para ilusionar por parte de los partidos tradicionales? Bueno, primero debería dar por buena esa afirmación, que no la doy, ¿no? Porque a mí me gusta estudiar las encuestas, no todas, porque algunas no me merecen confianza, pero con las cuales yo trabajo de antemano les tengo confianza. Si uno ve la composición de los votos del Partido Nacional, está fuertemente influida por votos que vienen del Frente Amplio. Y hay blancos que han pasado indecisos. No es una suma lineal. El Partido Nacional, en la mayoría de encuestas, está por encima de lo que votó en octubre. O igual o por encima. El resto de los partidos no retienen, el que retiene menos es el Frente Amplio. Eso primero. Segundo, supongamos que la afirmación tuya fuera totalmente cierta. En algún porcentaje de la población, por supuesto que lo es. Y es lógico. Si la gente confió en un partido, la gente se ilusionó con un partido, la gente tiene una historia con un partido, con un movimiento, el amor no se cambia por otro amor el otro día. La desconfianza que se genera acá no se genera confianza inmediata ahí. Hay mucha gente que está en un periodo de duelo, se siente traicionado, se siente desilusionado, y no es de un día para el otro. Y tampoco es con eslóganes fáciles. Mucha de la gente que va a optar por un cambio de gobierno no va a lograr enamorarse de otro, simplemente va a decir, bueno, ¿saben qué? Hay que cambiar, y eso hay que aceptarlo. Estará en la capacidad que uno tenga de ser creíble, de ser coherente, de resistir el archivo, de tener propuestas sensatas, de tener sentido común. La campaña electoral que viene, el que prometa que va a hacer todo está mintiendo. Como va a terminar la situación económica de nuestro país, como va a terminar el tema del déficit, como va a terminar el tema del dólar, como va a terminar el tema de la inflación y como va a terminar el tema de la deuda externa, el que diga voy a hacer todo miente. La frazada, el Frente Amplio lo va a dejar corta. Y vamos a tener que tomar opciones. O sea, yo creo que va a ser un buen momento para estudiar los programas de gobierno y saber cómo se financia esto. Todo esto que están proponiendo. Entonces, ahí también les paso un poquito de la pelota a ustedes. Van a tener un rol importantísimo que es justifíqueme por qué lo tengo que contratar. Porque acá lo que usted me dice, la verdad, que de alguna manera no lo puedo financiar. Y hay que tomar opciones. Y las opciones tienen que ser claras. Entonces, es un proceso que termina el último domingo de noviembre del 2019 y que en distintas etapas los ciudadanos van a tomar decisiones. Capaz que algunos que están desilusionados de su casa matriz, donde se sintieron que pertenecían, capaz que vuelven. Puede ser. Yo creo que hay una vocación de cambio. ¿Vos pensás que si el Frente vuelve a ganar, se puede producir una inercia como ha ocurrido en otros países y que siga de largo y que tengamos 40, 50 años? Yo no hago futurología. A mí me cuesta creer que la composición del Frente Amplio, que los compromisos del Frente Amplio, que la forma de entender el Estado y el gasto, que la forma de entender la economía y de dónde obtener los recursos, pueda tener un cambio sustancial en una plataforma, por lo menos creíble. O sea, la puede tener, pero creíble, seguro que no. Me permitís en una tanda y volvemos. Seguimos en la mira con Luis Lacalle Pou. Luis, me consta que un importante dirigente político te dijo que una cosa que ibas a tener que hacer en la campaña era enfrentar los prejuicios que la gente tiene sobre vos. Un nene bien,
salido de Carrasco, en un país de una clase media baja muy extendida. Soy salido de Posito, pero bueno. Está bien. Echevarría Alzada, entre Pereira Luz y Julio Ahí César. va, pero que Barrio La Mondiola. viviste muchos años en Carrasco. ¿Vos pensás que ese es un factor? Viví los que mismos años en Carrasco que en el Prado casi. ¿Ah, sí? ¿Vos pensás que tenés que enfrentar esos prejuicios? ¿Que es así? ¿Que vas a tener que enfrentarte a eso? Si no sería negar la realidad. O sea, la profundidad de ese prejuicio, no sé. ¿Cuál es el gran tema? Es que justamente la definición es un prejuicio. Es antes de poder tener un juicio. Pues no hay un conocimiento. Y lo que hay que tratar de hacer, que es la tarea que uno diariamente se propone, es que la gente pueda tener un juicio. Positivo o negativo, pero que pueda tener un juicio. Es que se le dé la oportunidad de decir, a ver, este loco, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Me dice la verdad? ¿Lo miro a los ojos? ¿Le creo o no le creo? Pero vos sentís que eso existe. En alguna gente, por supuesto. Digo, Y que hay que enfrentarlo, que tenés que enfrentarlo. No, ¿sabés lo que? Porque si yo entiendo bien, el asunto es que vos hables del tema. Lo que a ver, la sugerencia sería que vos hables del tema explícitamente. ¿No? Ahora estoy a nivel asesoramiento. No, en serio. Es un chisme de un político que aparentemente te dijo esto. Y nada, creo que a él le interesa saber si vos compartís que tengas que hablar del tema para enfrentarlo. A ver, estrategia, táctica, más que estrategia, táctica. Cuando un dirigente político lleva a determinado nivel, genera adhesiones y gente que no lo quiere. ¿Cuál es la técnica primaria que cualquiera aconseja? Es primero bajar las barreras. O sea, la simpatía va primero y la adhesión electoral va después. El voto va después. Entonces, si me decís cuál es la tarea que uno debería dedicarse, y hacer la mayor cantidad de cuerpo a cuerpo. Yo aparte disfruto mucho, me gusta. Claro. Me gusta conocer gente, que piensa distinto a mí. Yo les contaba, ayer de noche estuve comiendo un asado, que eran 4 personas, de las cuales uno es íntimo amigo mío, 3 no lo conozco y los 3 son votantes de izquierda con algún tipo de juicio crítico. Y estuvo muy interesante. No sé si convencía a alguno de los 3, no le pregunté cuando... Pero es ahí donde hay que ir, hay que bajar las barreras. Hay que tratar de que la gente tenga un juicio y no un prejuicio. Sí. Quizás, sí, pero antes de lo otro que quería preguntarte, ¿de qué manera opera, por ejemplo, en tu concepción o en tu estrategia política la fórmula presidencial? En este sentido estricto, ¿no? Porque viste que siempre se maneja. Una fórmula permite con el vice compensar a atributos potencialmente negativos que pueda tener el principal candidato a la presidencia, ¿no? ¿Lo estás pensando en esos términos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es más viejo que el agujero del mate. Claro. Sí, por supuesto. Sí, estás pensando en eso. Sí. Y lo saco de la fórmula. A ver. Lo saco de la fórmula. El tema también de la apertura que pueda tener un partido político. La apertura en la conformación, que después termina listas al Senado, pero para no ponerle listas al Senado, la apertura que el partido político tenga para captar movimientos que ni siquiera están organizados. O sea, yo creo que hay movimientos sociales o sentires sociales que no tienen un líder, no tienen una agrupación, pero simplemente es una masa medianamente con forma o con un sentir que tiene que estar, que tiene que ser captada por algunas figuras que exceden a lo... Y alguien bien distinto a vos, a lo partidario. Distinto a vos. Sí, siempre y cuando te sigas reconociendo en un espejo, ¿no? Porque, o sea, uno no puede cambiar lo que sos, no puedes cambiar tu esencia. La inteligencia que uno tenga de aceptar cosas buenas de los demás te tiene que permitir reafirmarte en lo que crees, porque si no, sos una gelatina que cambiás según la conveniencia y no me parece justo ni cierto. ¿Fede? Una de las características que tiene quizás el Uruguay o el sistema político uruguayo es que a pesar de los cambios de signo o las alternancias de los partidos en el gobierno, se ha mantenido y hay quizás un mayor continuismo que una tendencia al reformismo. Y a veces quizás alguno de los votantes que está pensando en dar el salto tenga miedo de eso. Viene este tipo y me viene a cambiar un montón de cosas que, quieras o no, en los últimos años o en las últimas décadas, más allá de los errores, el Frente Amplio implicó, digamos, para muchos uruguayos, bueno, en paralelo con el gobierno del Frente Amplio, una mejora de la calidad de vida. En ese sentido, te pregunto, ¿cuáles son las cosas que se hicieron en estos últimos 3 gobiernos, que vos dirías, esto no lo toco y al contrario, lo potencio?
quiero pararme primero en tu afirmación. Si la gente no siente que tiene que cambiar, no va a cambiar. O sea, hay una voluntad anterior de una mayoría de la población que dice: yo quiero cambiar. No es que la dirigencia política lo convenza que hay que cambiar, es un sentimiento intrínseco de cada uno dentro de sus casas, ¿no? Algunos tendrán una solidaridad muy grande que signifique afuera, la puerta para afuera, su casa. Pero por ejemplo, uno mira lo lógico: tu familia, tus hijos, tu mujer, tu hermano, tu pareja. O sea que hay una voluntad anterior de cambio. Y después lo que hablábamos hoy más temprano, que esa voluntad anterior pueda catalizar en una opción. Primero, y segundo, y esto lo dije en el 2014 y algunos me tiraron de la oreja, sobre todo gente muy cercana al partido. Yo dije: lo que está bien lo vamos a seguir haciendo, lo que está mal lo vamos a cambiar, y lo que no se hizo lo tenemos que empezar a hacer. Y algunos que tienen complejo refundacional me dijeron: no, Luis, hay que cortar todo. Primero, que no se puede. Segundo, que no es lógico. Y tercero, es negar todo. A ver, vamos a poner un caso emblemático: el Ministerio de Desarrollo Social. En el 2005, todos los partidos políticos, yo no sé si fue por unanimidad, pero por lo menos mayoritariamente el nuestro lo votó, era necesaria la creación de un Ministerio de Desarrollo Social. Veníamos de la crisis del 2002, veníamos de 20% de desempleo, no lo teníamos en ese momento, pero había gente que había quedado al costado del camino, con las ruedas para arriba. Y había que hacer un esfuerzo muy grande. Es más, el plan de emergencia, como lo dice su propia definición, había una emergencia ahí. La asistencia social debe de existir necesariamente, no es nueva en el Uruguay. La asistencia social es tan vieja o tan antigua como el nacimiento de nuestro Estado propiamente. Creo que tiene que cambiar. Creo que hay que agregarle elementos que han estado ausentes, estaban en los planes, pero no en la práctica, de sostenibilidad del propio individuo. Y yo creo que muchas veces las políticas de desarrollo social lo que han terminado es una dependencia que no le permite generar más libertad al individuo. Y allí hay que hacer cambios. Entonces, continuar con el Ministerio de Desarrollo Social, pero darle un giro. Por ejemplo, el tema que no estamos aprovechando, dicho sea de paso, pero la matriz energética. Hubo un acuerdo de los partidos políticos, creo que fue en el 2005 a la fecha, que hoy logramos un país que es tenemos excedentes de energía, y eso es una buena cosa. Eso ha traído beneficios a la producción, a la industria, al ciudadano. No lo ha traído, porque tenemos tarifas dentro de la región y dentro del mundo muy caras, pero ha habido una política de generación eléctrica que hay que hacerle cambios en la forma de venta, en la forma de transporte, en la estructura tarifaria, en incentivos a la manufactura, pero eso es una política que hay que seguir. Y seguramente si vamos en otros temas también. Hay cosas que mantener y cosas que hay que cambiar. En tanto temas programáticos, ¿hay que aumentar la edad de jubilación? Yo creo que para la gente que la respuesta debería ser no. ¿No? La respuesta debería de ser no. No es pues todo el mundo dice que sí, que hay que subir. Bueno, yo lo de todo el mundo no lo he visto. No, algunos sí los he escuchado. Hay procesos traumáticos en algunos países del mundo, ¿no? En algunos países europeos, asiáticos, que generaron casi caída de gobierno. ¿Por qué? Porque naturalmente, si uno está aportando toda la vida, si uno se ha fijado una meta de retiro, bueno, te quedan 5 años y que el gobierno te tire la pelota para adelante 5 años, no parece ni lógico ni justo. Entonces, en una humanidad que va con una expectativa de vida creciente, y no es una expectativa de vida un tema solo de estar vivo, sino que estás mejor. O sea, estamos hablando de gente de 80 años que corre por la Rambla, por decir una exageración. Ahora, el que está por empezar su vida laboral, a ese se le puede llegar a plantear eso. El que ya está en el transcurso de la vida laboral no me parece justo. Hay mecanismos de tratar de evaluar la relación activo-pasivo, debería de haber. Porque hoy el sistema está no enfermo de gravedad, pero con una enfermedad. Por eso me llama la atención que digas tan radicalmente que no. No, y le agregamos, hace nada, le agregamos otro elemento, ¿no?
que es de justicia, que es el tema de los cincuentones, pero que genera una erogación importante al déficit que ya trae la previsión social. Yo creo que la perforación que se le hizo en el 2008 al sistema jubilatorio con una forma de jubilar distinta generó un desajuste muy importante. Entonces, a priori no, hay mecanismos y después si se tiene que hacer pensando el que todavía no ha empezado su proceso laboral para que sepa que el día que empieza, cuándo se va a jubilar. Mirá vos, yo pensé que había un cierto consenso de que el sistema no bancaba más y que era inevitable tener que subir la edad. Por eso yo no fui contundente desde el punto de vista no cambiar. No me parece justo cambiarlo para los que ya han empezado su vida laboral, ya han aportado y empezaron con un sistema. Si entre los que empezaron su vida laboral y se jubilan y los que vienen atrás, la ecuación es lógica, ahí deberíamos ir. ¿Y cómo ves vos, digamos, el tema de la sostenibilidad bueno, hoy en día? Estamos hablando de un gasto importante, 7 puntos de IVA se van directamente a financiar el déficit del Banco de Previsión Social, además son unos 600 millones de asistencia. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras que esa nueva generación transcurre sus 35 años de vida laboral. Y lo que decía recién, y lo que vamos a agregarle ahora, ¿no? Exactamente. Que para mí es una irresponsabilidad total la solución del gobierno. Se es justo con un grupo de cincuentones, como pretendimos hacer la oposición con otro proyecto de ley, pero es una erogación enorme, enorme, que van a pagar dentro de algunos años, se va a empezar a notar justamente en ese déficit más pronunciado. Pero es la misma lógica que vos usás para no aumentar la edad de jubilación. Vos decís, sería necesario, pero es justo que quienes arrancaron a laburar, que ya están laburando, se jubilen con la edad que, ¿no? Es justo, sí, pero no es lo ideal. No es lo ideal, pero es justo. En este caso es igual el mismo razonamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque es justo, no es lo ideal, la fórmula de los cincuentones, pero es justo. No, bueno, perdón. Hay otros proyectos que también son justos y que significan por lo menos 1.600 millones de dólares menos. Que se propuso en el 2012 por parte de gobernantes del Frente Amplio, y que la oposición, que se nos pide algunos elementos de acuerdo, llega a un acuerdo, bajamos muchos nuestros proyectos. El Partido Nacional tiene uno del año 2013, 2014, algún legislador del Partido Colorado, y fuimos atrás de este proyecto que es justo y es menos oneroso y ataca el corazón y no la periferia como ataca este proyecto del gobierno. Ahora, pero volviendo a la pregunta, sí, si el Partido Nacional gana el gobierno en las próximas elecciones, va a tener que hacer frente a un gasto muy pero muy grande vinculado con seguridad social. Totalmente. O sea, ¿qué hacemos? ¿Asumimos ese gasto y compensamos por otro lado o buscamos mecanismos para reducirlo? Si tuvieran que titular, yo diría, hay que hacer todo lo posible por no tocar la edad de jubilar. Y obviamente es haciendo frente a los gastos, haciendo frente a ahorros de otro lado, revisar la estructura del BPS, cuánto de eso son prestaciones, cuánto de eso son jubilaciones, cuánto llegan a destino, qué bien llegan, cómo. Y bueno, obviamente, pero la premisa principal es para la gente que ya está en su proceso laboral, no subir la edad de jubilación. Las jubilaciones no se tocan, entonces. Las jubilaciones no se tocan todo lo que tenga que ver con las prestaciones, con la forma de jubilar, los cálculos jubilatorios, yo no te puedo, debería tener la información y el bisturí, ¿no? Esto no es con un hacha, esto es con un bisturí, a ver dónde se está haciendo eficiente y a dónde no, y dónde llegan las prestaciones y cuáles no llegan. Que el sistema se tiene que mejorar, por supuesto. Fíjate un planteo que hay hace mucho tiempo, que no es mío, yo lo copié al exdiputado Daniel Mañana, que existe en otros países del mundo, que está dado mucho más por una salud psicológica de la tercera edad que por una sanidad del sistema, que mucha gente llega a su edad de jubilarse y está totalmente nuevo como para seguir laburando. En Uruguay, salvo seas maestro, militar o alguna otra profesión o oficio, no puedes trabajar más. Bueno, y hay gente que todavía quiere trabajar. Y hay mucha gente que se jubila y le dice, che, ¿cómo está tu viejo? Vos sabés que vivió toda la vida para tratar de jubilarse y ahora no sale de casa, se decayó, no está de ánimo, y esa persona está para trabajar. Esa persona podría, como pasa en otros lugares del mundo, si quiere, cobrar su jubilación, seguir laburando y aportar al sistema. Con lo cual le devuelve parte de aportes.
para mejorar su jubilación futura también. Entonces le estamos metiendo más recursos, en este caso al sistema previsional. Entonces hay que tomar todas las medidas para tratar de no aumentar la edad de jubilaciones a los que están trabajando. Una tanda más y ya volvemos con Luis Lacalle Pou. Seguimos en la mira con Luis Lacalle Pou. Fito. Sí, bueno, varias veces has hablado de los 3 o 4 asuntos en los cuales la oposición está convergiendo, los principales partidos de la oposición. ¿Cuáles serían esos asuntos? Y además, un poco con la expectativa de decir, bueno, ¿qué es lo que haría de nuevo un gobierno encabezado por ti, ¿no? Algunas cosas ya dijiste que hay que dejarlas como están o en todo caso hacer ajustes en el margen. En otros asuntos quizás haya que innovar más profundamente. ¿Cuáles serían? Bueno, el manual dice que yo no debería de contestarte porque si vamos al principio del programa, que yo puedo ser más interesado y aparte yo digo lo que tenemos que tener, muy difícilmente logre la adhesión del resto de la oposición. Salvo que esa sea la intención última, que no creo que sea, del programa, voy a tratar de no entrar al área chica. Y ustedes me entenderán. No es porque no quiera, sino porque si va de un acuerdo uno no puede ya plantarse en algunos temas. Empecemos por el país hacia afuera. Y en esto creo que el sentido común... Te diré que el titular de esa agenda sería sentido común. Porque ninguna de las cosas que yo les voy a contar es un milagro o un hecho mágico, simplemente lo que la mayoría de los uruguayos piensa. Por ejemplo, no podemos seguir aferrados a más y mejor Mercosur como si fuera uno de los 10 mandamientos. Más y mejor Mercosur, sí, pero con algunas otras cosas, porque si no, estamos fritos. Primero, más y mejor Mercosur. Hay que ver cuánto ha bajado en nuestro comercio exterior el bloque, cuánto significa nuestro intercambio con Argentina, Brasil y Paraguay. Yo creo que hay que jugarle muchas fichas a Paraguay. Paraguay está en un proceso de crecimiento económico enorme y tiene un embudo. Cuanto más crezca Paraguay, más complicaciones tiene y más podríamos nosotros ser un socio estratégico complementario de salida al mundo. Con Argentina se están... Te puedo decir una cosa, cuando yo, no lo digo por ti ahora, lo digo en general en el no, pero decímelo a mí porque estoy yo acá enfrente. Claro, no, pero no, para que entiendas que no es una crítica hacia vos. Es una cosa que en general yo percibo cuando escucho a muchos dirigentes políticos de distintos partidos. Que todos dicen más o menos lo mismo, dicen más y mejor Mercosur y apertura al mundo. Pero al final del día hay que elegir. No hay que elegir. O vas por el Mercosur o vas... Fíjate vos lo que le pasa al Frente ahora, ¿no? Es decir, la mayoría del Frente es más regionalista que aperturista. Pero vos escuchás el discurso del Frente es más y mejor Mercosur y apertura comercial. Pero al final del día, cuando tienen que elegir, se quedan con la región y no con el mundo. Pero es un problema del Frente, no es un problema nuestro. Bueno, pero... Y te diría que no es un problema del Frente. Como tu discurso es en este punto es parecido. No es parecido. Yo dije que no hay que quedarse con más y mejor Mercosur solo. Que primero hay que hacerlo. El Frente dice lo mismo. Por eso te pregunto, si hay que elegir, porque a veces hay que elegir entre la región y el mundo. ¿O vos pensás que no? Perdón, Fito. No quiero entrar en una dialéctica, en una discusión contigo. El Frente estaba aferrado a eso. Ahí va. Después empezó a hablar de un regionalismo abierto, que ahí empieza Correcto. Sí, a tener coincidencia. Exacto. Ahora, eso supone la acción. No te olvides que hay una pequeña diferencia entre el Frente Amplio y quien está hablando. El Frente Amplio es gobierno. Y que nosotros estamos pidiendo en la Comisión de Asuntos Internacionales que se vote el TLC con Chile. Claro. Que tiene los votos. Que el presidente Vázquez dijo que le da vergüenza cada vez que se reúne con Bachelet. Ahora con Bachelet no se va a reunir más. Será con Piñera, será otro tipo de vergüenza. Y nosotros están los votos. El canciller, ayer o anteayer, insistió con el tema. La posibilidad en Mercosur-China. Bueno, el presidente de la República se cortó solo en el 2016 y desde China anuncia que va a haber un TLC con China en el 2018. No había hablado con Macri formalmente, con Temer menos, porque hay un tema de peso ideológico importante, pero ni siquiera había hablado con los beneficiados y perjudicados de nuestro país. O sea que fue muy desordenado, por ponerle un nombre suave. Bueno, allí tenemos que ir. Y el Mercosur, el problema que tiene es Paraguay, porque está una relación muy estrecha con Taiwán, pero yo creo que podría ir rumbo a un TLC con China. El Reino Unido. Pero espera, me dejás ilustrar cuál es la duda mía. Dale. Suponete que Brasil dice, no,
TLC con China entre el Mercosur y China porque los empresarios de San Pablo, que es el lobby más poderoso que de repente tiene Brasil, dicen que no. En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que quedarse en el Mercosur o hay que romper el Mercosur, que el presidente Valle decía que era un corralito, e ir por el TLC con China y por la apertura comercial general e irrestricta ya? Yo creo que Argentina, hoy Argentina mucho más que Brasil, entiende la situación de Uruguay. Y así como se entendió con la posibilidad que tuvimos con México, de que se nos habilitara a no cumplir con la decisión 32 del año 2000, que es el escollo que tenemos. Yo creo que Brasil, que está en un proceso muy complejo, hoy no se puede hablar con Brasil. Brasil tiene una vocación de cerrarse, y Brasil con problemas tiene doble vocación de cerrarse. Y la inestabilidad que está viviendo hasta el proceso electoral que viene es muy difícil. Entonces, pero con los socios grandes que nos entiendan, que yo estoy seguro que hay vocación de hacerlo, y permitirnos flexibilizar. Yo creo que, por ejemplo, Reino Unido es una chance importante. Creo que la Unión Europea no está haciendo las ofertas que tiene que hacer. Nosotros donde podríamos ganar, que es en los productos primarios, están muy duros algunos países, y allí no tenemos suerte. Pero sí o sí hay que jugar a abrirse. Mirá, Enrique Iglesias hace un par de años me regaló un rato que fuimos a almorzar y me abrió el globo terráqueo, ¿no? Y un tipo que la ve me dijo: Luis, en el mundo moderno en las relaciones comerciales son como un plato de espagueti, un plato de fideos, están todas entrelazadas, pero un movimiento cambia esas relaciones. Ese mundo moderno está hecho para Uruguay. Porque es un país en el concierto internacional más chico, que está más despojado de algunas cosas, salvo de algunos temas mentales, y puede rápidamente meterse en nichos de mercado, tener calidad, colocar, y así tiene que estar el Uruguay. Si nosotros, el Mercosur nos significa esa mochila, estamos fritos. Entonces, insistir con la diplomacia nacional, pero hacer diplomacia. Lo que hizo específicamente el presidente desde China, sin haber hablado formalmente con Temer, que hasta el día de hoy no se ha reunido una reunión bilateral firme con agenda, y sin avisarle a Argentina de lo que iba a hacer, no parece que sea el propósito. Avancemos con los dos o tres otros temas, ¿no? Sí. No, porque me permite. Entonces, yo creo que en relaciones exteriores hay una coincidencia, no de la oposición. Te diría que me atrevo a avanzar filas adentro del Frente Amplio. Lo que pasa es que decide el plenario, decide la mesa, tienen sus resortes. Que no me corresponde, puedo juzgar si está bien o está mal, pero no me corresponde meterme en esos temas. En el tema educativo hay que hacer una opción. Ahí está claro que va a haber que hacer una opción. Y el rótulo es los más infelices y los más privilegiados. Porque hoy hay lugares de nuestro país, a 20 minutos donde estamos sentados acá, que si un chiquilín termina tercero y quiere hacer cuarto, quinto y sexto, se tiene que ir del barrio, la Cuenca de Casaballe. No tiene cómo finalizar preparatorio en un liceo, la educación pública. Y en algunos lugares de nuestro país, allí hay que hacer un fortísimo esfuerzo, 25, 30, 40 liceos que tengan la atención no exclusiva, pero muy importante, de los planteles docentes, de las direcciones, de los presupuestos, de las evaluaciones. Allí tenemos que ser muy, muy firmes, y en eso creo que nadie puede estar en desacuerdo. Quizá lo que no logremos acuerdo inmediato, que es el tema del gobierno de la educación. Yo ya tuve que negociar con Jorge Larrañaga cuando fue integrante de la fórmula. Nosotros dijimos que las corporaciones no son para integrar el gobierno de la educación. Que muy bien las ATD, que muy bien todo, pero el gobierno de la educación a los representantes. ¿Estás hablando de los sindicatos? Sí, las corporaciones, los sindicatos. ¿Sabes qué? Y cuando hicimos la fórmula con Larrañaga, Jorge me dijo: no, vamos a no sacarlos del gobierno de la educación, vamos a darle voz, pero no voto. Y ahí llegamos a una fórmula de acuerdo. Trascendiendo el tema de la educación, el tema de los sindicatos, he escuchado a algunos empresarios expresar el temor de una posible crisis social, porque dicen, si con un gobierno del frente tenemos los niveles de conflictividad que tenemos, ¿qué va a pasar con un gobierno de la calle Pou con el PIT-CNT? Te paran el país, te generan una crisis todas las semanas, ¿no?
y ahora estamos mirando lo que pasa con Macri. Me atrevo a decirte que es una afirmación que he discutido y que es errada. ¿Por qué? Esto es una observación, no voy a calificar si está bien o está mal. Los cuadros políticos del Frente Amplio, muchos de los cuadros políticos del Frente Amplio son sindicales, históricamente. ¿Tá? Antes más situados en algún gremio, ¿tá? Ahora más diseminados. Y no hay una frontera clara entre el sindicalismo y el gobernante. Con lo cual, no quiero decir son lo mismo, pero se asemejan en muchas cosas. Entonces es muy difícil tomar medidas imparciales. Yo no estoy diciendo en contra de nada, estoy diciendo imparciales. Y creo que lo que hay que recuperar es la imparcialidad que tiene que tener el Estado, salvo, como nos enseñaban cuando estudiábamos Derecho, el indubio pro operario. En caso de duda, la parte más débil no es el dueño de los medios de producción, sino que es el que pone su esfuerzo físico, mental, que es el trabajador. Pero la imparcialidad del Estado tiene que estar, lo indica la ley. Y eso, hoy el Frente Amplio no es capaz de hacerlo, por lo que yo les venía explicando. ¿No ves que se pueda generar una situación de conflictividad y de congelamiento del país con un PIT-CNT parado de punta? No, yo creo que la mayoría de los sindicatos son civilizados. Yo hablo con muchos sindicalistas que están entendiendo que tenemos que hablar de muchas cosas. Pero vos, por ejemplo, acabas de mencionar solo una cosa que significa que no ha hecho este gobierno, que es chocar con los sindicatos de la educación para que la política retome el control educativo. Pero no es chocar, es simplemente modificar el ordenamiento jurídico. No es chocar. No, lo que pasa es que en una nación civilizada no es chocar, se cambia las reglas de juego porque las cambia un gobierno electo democráticamente y tiene mayorías y las cambia y no se está ni violentando ni vulnerando nada, simplemente al menor cambio que ha propuesto el Frente Amplio, teniendo aún afinidad ideológica con los sindicatos. Ese es el problema. Ese es el problema, por eso yo empecé con mi explicación. No se distingue la línea divisoria. Vos decís que la afinidad ideológica, en lugar de ser algo que contribuye, es algo que entorpece o que alienta la conflictividad. No es que entorpece, es que no se distingue cuál es el rol de cada uno. O mejor dicho, algunos tienen dos roles. Está bien, pero el gobierno ha chocado con esos sindicatos en cuestiones mínimas quizás e instrumentales y le ha ido bastante mal. De hecho, bueno, ha tenido reacciones que han tenido un costo en términos de horas de clase, por ejemplo. ¿Cómo estaría dispuesto un gobierno del Partido Nacional a asumir, por ejemplo, 6 meses sin educación por un paro? No creo que haya 6 meses sin educación. ¿Por qué? Vayamos al ejemplo de Argentina, por ejemplo. Hoy una reforma que establece el gobierno democrático, el gobierno de Macri, genera reacciones fuertes a nivel social y vemos ese enfrentamiento cotidianamente. Por ejemplo, yo creo que un gobierno del Partido Nacional mejoraría las condiciones laborales de muchos docentes. No me cabe la menor duda. Vos estabas aprendiendo lo de Argentina, por ejemplo, como una similitud que puede pasar. Ahora, exactamente eso. Preguntarte un poco si cuando ves eso, pero por ejemplo, no te genera cierta... La elección de horas a la gran mayoría de los docentes le va a significar mucho más tranquilidad y comodidad. No van a tener que andar saltando de un liceo al otro. Aún así las trancaron. La posibilidad que aún así trancaron. Pero para mí lo que tranca en realidad no es una mayoría de docentes. No es una mayoría de docentes. Puede ser que los que hagan más fuerza, los que se hagan notar más, pero no es. Que una persona pueda saber que en los próximos 2 años está en un centro educativo, que tiene ese liceo para cubrir sus horas mayoritariamente, que al mismo tiempo no deja horas libres, que los chiquilines no van a tener clase, como pasa muchas veces. Entonces, que el sistema ande y que le da mejores condiciones a los docentes. Acordate de Rama y lo que le pasó. Problemas. El que no quiera tener problemas, mejor dicho, que agarre para otra cosa. ¿Ah? Que los problemas signifiquen trancar el país, agitar cucos, como no es nuevo. El PIT-CNT llamó un paro un mes antes de las elecciones. Contra el neoliberalismo. Claro. Lo que nunca dijeron es que nosotros nos reuníamos con el PIT-CNT mientras tanto. O con algunos miembros del PIT-CNT. Porque son civilizados. Y porque no hay sindicato, no hay corporación, no hay cámara empresarial que pueda de alguna manera vulnerar la democracia. Y los resortes democráticos es el contrato social que tenemos, la Constitución y la ley. ¿Vos mantendrías los consejos tripartitos? Sí, obvio, estaba en nuestra agenda de gobierno. Los cucos decían que no, pero estaba en nuestra agenda de gobierno.
Hay un lobby fuerte, digamos, por parte del empresariado de exigir cambios en la regulación laboral. ¿Vos cómo ves, digamos, la posibilidad de flexibilizar la regulación laboral en Uruguay? Nosotros teníamos en la agenda de gobierno pasada, y yo creo que ahora se hace más necesaria por la velocidad del mundo, de tomar algunos nuevos conceptos. Por ejemplo, el horario y la jornada laboral en el futuro no va a existir. O no va a ser la discusión. Podrá ser 8 horas, podrá ser 6 horas. Parte del trabajo va a ser en las casas. Un trabajador en el futuro va a tener que necesariamente dentro de su horario de trabajo formarse. Como ahora, como bajar la actualización en los... Nosotros ya no. No sé vos cuántos años tenés. Pero abajo nuestro, la formación va a ser casi que periódica. Tenemos el INEFOP, ahí tenés una cosa que hizo este gobierno que nosotros dejaríamos y habría que potenciarlo, porque si cada 5 años se duplica el conocimiento, si en 30 años el 52% de los laburos van a ser automatizados, y si la generación que está en la punta del conocimiento son los nativos digitales, cambió. Y por eso allí tenemos que ir, no son flexibilizaciones en la dignificación del salario, no, en las condiciones laborales. Nosotros ya propusimos que no es lo mismo trabajar en un supermercado en Carrasco, Positos, Malvin, que trabajar en un supermercado en Yun, Río Negro. No es lo mismo el horario, no es lo mismo las condiciones de trabajo, no es lo mismo lo que cuesta el costo de vida, ni lo mismo los ingresos de ese supermercado. El que no vea eso, de alguna manera, no está viendo la realidad. Entonces, siempre indubio pro operario, no perjudicar al trabajador. Eso sí, tratar de mantener la fuente de trabajo, y nadie pone un comercio, una producción, una industria para parar plata, ¿verdad? O sea que tienen que ganar todos. A mí me gustaría que la productividad sea una lucha no del dueño de la empresa, que sea una lucha de todos los involucrados. Y para que sea una lucha de todos los involucrados, el trabajador tiene que ganar más y produce mejor. Entonces, esa teoría de estímulos es necesaria y no va a estar afincado en tiene que hacer 8 horas o tiene que hacer 6 horas. Eso cambió, y si no lo vemos, el mundo nos pasa por arriba. Te hemos preguntado sobre hipótesis de lo que harías si ganás. Te voy a hacer una hipótesis de lo que harías si perdés y espero que la respondas. En realidad recién empezamos con las hipótesis y nos toca ser gobierno. Si no ganás, que está dentro de las posibilidades, ¿te volverías a presentar otra vez? Esa pregunta... ¿Insistirías en política? Porque vemos a Bordaberry que dijo, ya no va más. Ya no va más y no. Primero, no te la voy a contestar esa pregunta así, o sea, la voy a contestar como yo quiero. Yo tengo una condición, o un par de condiciones que son mías personales, sin perjuicio de lo que el electorado diga. Yo puedo ser senador, diputado, presidente de la República, alcalde de La Paloma, en Rocha, o nada. En cargo político. Soy uruguayo o oriental, nacionalista, blanco, y soy militante político. Y esa condición de militante político le va a tener hasta el día que me muera. Lo que uno tiene que hacer es adaptarse a donde le toca estar. ¿Cómo me gustaría terminar mis días de política activa? Presidiendo el directorio, descubriendo talentos y formando jóvenes. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿Cuándo va a ser? No sé. No necesariamente siendo candidato, eso es lo que querés decir. No, es que yo creo que las candidaturas eternas son de otro tiempo. Son de otro tiempo. ¿Las candidaturas? Eternas son de otro tiempo. Eternas. Sí, son de otro tiempo. La gente se va a cansar antes nuestro, y es lógico que así sea, porque estamos sobreexpuestos. El político se va a cansar antes. Y el que tiene que gobernar es el que tiene más bríos, más ganas, más actualización, que está en la punta del conocimiento, que es capaz no de vivir de los recuerdos, que es capaz de vivir del futuro y ver el futuro. Y eso van a ser cada vez los más jóvenes. Y no estoy tirando para mi molino porque yo ya tengo 44. ¿Tá? Acabamos de ver un gobernante de 31 en el mundo. Viene para ahí. Entonces, el que no lo quiera ver, la corriente se lo va a llevar por delante. O sea, y hay que aceptarlo con dignidad y con gusto. Y nos va a tocar otros lugares
son de igual de lindo, son puestos de lucha, puestos de batalla, puestos de crecimiento de un partido. No insistirías, no insistirías. No, pero yo te estoy diciendo cómo terminaría. Primero tengo una vocación, una meta, y es lo que me he propuesto como motivo de vida. ¿Tá? Que yo siempre le digo al equipo nuestro, no es ganar una elección. No es ganar una elección. Si cerramos los ojos y nos imaginamos un día, no es ni el día que ganar la elección, ni el 1 de marzo. Que ahí es alegría y expectativa. Es el 1 de marzo del 2025, el día que te vas. ¿Tá? Que yo puedo venir acá, mirarlos a los ojos, a todos ustedes, hice lo que dije que iba a hacer, no borré con el codo de lo que escribí con la mano, y hay un país más libre y un país más justo y más equitativo. Si yo hago eso, me puedo dedicar a tareas partidarias. Muchas gracias por haber estado, Luis. A la hora. Gracias, muchachos. Arriba. Y bueno, gracias a BTV, gracias a Valentina Romero, que es nuestra productora, gracias a los muchachos de técnica, gracias a los auspiciantes, gracias a ustedes por haber estado ahí. Esperemos el año próximo volver a encontrarnos. Que pasen bien.